Toda la gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Toda alabanza a su glorioso y santo nombre. En esta mañana, Señor, venimos a exaltar tu glorioso nombre. Venimos a exaltarte, a glorificarte, a darte la gloria, la honra y la alabanza. Invocamos la preciosa sangre de Cristo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. En esta hora invocamos la sangre gloriosa de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero, en la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario, en la sangre de Jesús, es la sangre que selló el pacto nuevo y eterno, es la gloriosa sangre de Cristo. Invocamos la preciosa sangre de Cristo sobre este lugar, sobre esta iglesia, sobre las familias de esta iglesia. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo atamos y reprendemos todo plan del diablo, echamos fuera todo espíritu de enfermedad y de muerte, toda obra de las tinieblas la echamos fuera en esta hora y declaramos que la gloria de Dios resplandece sobre cada familia que viene a esta iglesia, sobre cada familia la bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos el resplandor de la gloria de Dios, declaramos la gloria del Espíritu Santo, porque este año es el año de la vida en el Espíritu. Declaramos la gloria del Omnipotente, la gloria de Dios está cayendo sobre cada familia de esta iglesia. Cambia los aires en el nombre del Señor Jesucristo. Reprendemos todo plan del diablo, toda obra de las tinieblas, y se establece el plan de Dios. Dios entrona en los corazones, la gloria de Dios resplandece sobre las familias. Echamos fuera todo poder de las tinieblas y declaramos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo viene sobre cada familia. Reprendemos todo espíritu inmundo, toda obra del mal, todo espíritu inmundo de enfermedad y de muerte lo echamos fuera. Declaramos en esta hora que la gloria de Dios resplandece. Declaramos en esta hora que el Espíritu Santo está llegando sobre cada casa, sobre cada familia, sobre todo Bogotá. En el nombre de Jesús cambia la atmósfera, cambian los aires, son echados fuera las principados, potestades de las tinieblas y huestes malignas en las regiones celestes, y declaramos que la gloria de Dios resplandece, el poder del Espíritu Santo. Esos demonios inmundos de enfermedad y de muerte son atados y echados fuera, fuera, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, y se establece la vida del Espíritu, se establece la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios sobre la iglesia de Cristo. Declaramos que las familias de la iglesia Jesucristo Impacto a las Naciones son llenas de bendición, que la gloria de Dios resplandece sobre sus vidas, que vienen tiempos de bendición, que la lluvia se oye, porque viene la bendición del Todopoderoso sobre cada familia. Declaramos que Dios devuelve la salud a cada persona de esta iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y declaramos que la gloria de Dios resplandece. Muchas personas serán salvas. La palabra de Dios alcanza los hogares de Colombia, de Bogotá, de todas las regiones. Declaramos que la gloria de Dios resplandece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo plan del diablo para cerrar las iglesias es echado fuera en el nombre de Jesús, y por el contrario las iglesias se multiplican. Las personas vienen a la iglesia a los pies de Cristo buscando el rostro del Señor, porque la gloria de Dios permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria. Gracias, Señor. Te alabamos en esta mañana, te exaltamos, precioso Espíritu Santo. Trae tu presencia, Señor, y que tu luz ilumine, Señor, cada corazón, cada vida, cada persona. Señor, aviva las personas, avívanos, Señor. Trae un avivamiento sobre Colombia, sobre Bogotá, oh Dios. Que el fuego del Espíritu Santo, Señor, sea fluyendo sobre la iglesia de una manera sobrenatural. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, y para que muchas personas sean salvas y te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Alabado eres por siempre, Señor. Amén y amén. Bien. La misma palabra de Dios nos declara que nada es eterno. Todo pasa, todo tiene un tiempo, todo tiene una temporada, pero nada, solamente Dios y
y su palabra. Solamente lo que es de Dios permanece para siempre. Todo lo demás es temporal. Lo que hay sobre la tierra es temporal. Son temporadas, nada es eterno. Aún las temporadas malas pasan. Todos los tiempos malos o buenos pasan. El Señor estableció que hubieran temporadas. Luego del invierno siempre viene la primavera. Ahorita en los países del norte de la tierra y en muchos lugares el invierno está pasando, y ahorita como hacia el 20 o hacia la mitad de este mes inicia la temporada de la primavera. Siempre luego del invierno viene la primavera. Luego de una noche oscura, cuando la noche es más oscura, empieza el amanecer. Luego de la tormenta viene la calma. No hay nada que dure para siempre. Los tiempos difíciles, los tiempos complejos también pasan. Y cuando uno se aferra a Dios y cuando uno se agarra de la palabra de Dios y voltea a mirar hacia atrás, se da cuenta que los tiempos malos pasaron. Y en la Biblia nos relata el Espíritu Santo en su palabra que siempre hay ocasiones, que siempre hay oportunidades donde Dios muestra su gloria, y que cuando nosotros estamos en alerta, confiados en Dios, esperando en Dios, creyendo la palabra de Dios, Dios va a utilizar estas oportunidades para bendecirnos, para magnificar su poder, para mostrar su gloria, para que nuestra fe aumente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia está llena de ejemplos, pero hoy vamos a mirar un ejemplo en especial de cómo Dios toma cualquier momento y lo convierte en una oportunidad. Entonces, el tema de hoy, en lo que nos vamos a centrar hoy, es en las oportunidades de Dios. ¿Qué significa esto? Que aunque a veces nosotros sentimos que estamos derrotados, que hay un tiempo difícil, una temporada difícil como la que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia, Dios aprovecha estos tiempos y en un momento determinado fluye su gloria y vienen oportunidades de bendición, y la gloria de Dios resplandece sobre las personas, sobre sus hijos, y la gloria del Omnipotente está cayendo. Alabanza a su glorioso nombre. He aquí un ejemplo. Vamos a verlo en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 8, una historia maravillosa que el Espíritu Santo nos dejó allí plasmado para que nosotros aprendamos cómo es el corazón de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 8, dice la palabra: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo era el profeta de Dios en ese tiempo, y Sunem era una ciudad de donde estaba la Sunamita, y Eliseo pasaba por esa ciudad, y había allí en esa ciudad una mujer importante, es decir, que esta mujer era especial, tenía dinero, y además de eso era una mujer sabia. Digamos, una diferencia entre ser sabios y ser inteligentes. El Señor da la inteligencia y el Señor da la sabiduría. Esta mujer era sabia, conocedora de las cosas del Espíritu. Una persona sabia es aquella persona que conoce las cosas de Dios, ama las cosas de Dios y vive por lo espiritual. Y eso era esta mujer. Otras versiones dicen que era una mujer rica, que tenía dinero, que era importante en la ciudad. Y esta mujer
le invitaba al siervo de Dios, a Eliseo, el profeta, le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Por qué? Porque ella le insistía que fuera a comer a su casa. Porque ella entendía claramente lo que es honrar a Dios. La palabra de Dios dice: si le das un vaso de agua a uno de mis hijos, a un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y esta mujer lo entendía claramente y sabía honrar al siervo de Dios, porque al honrar al siervo de Dios estaba honrando a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo, porque era una mujer sabia, centrada en lo espiritual, que o sea, Eliseo, siempre que pasa por nuestra casa, es un varón santo de Dios. Ella entendía que Eliseo era el profeta de Dios, que era un varón santo. Verso 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede allí. Como la mujer era sabia, como entendía de lo espiritual, como conocía las cosas de Dios, entonces le dijo a su esposo: hagámosle un lugar, un aposento, para que el profeta de Dios se quede en ese aposento, duerma en ese aposento. ¿Por qué? Porque si él está allí, él va a estar orando a Dios y la presencia de Dios va a venir. Y si la presencia de Dios viene, nosotros también vamos a ser muy bendecidos. Aleluya. No hay nada tan maravilloso como en tener en casa la presencia de Dios. Cuando alguien en casa hace un aposento alto, cuando hace un lugar secreto donde se reúne con Dios, donde toma tiempos de oración, de clamor, de intercesión a Dios, la presencia de Dios viene a ese lugar. Ángeles de Dios rodean ese lugar. Aleluya. Esta mujer lo sabía, lo entendía claramente y le dijo a su esposo: hagámosle un lugar al varón de Dios, porque estamos seguros que cuando él venga va a estar clamando al Señor, buscando su rostro. Aconteció que un día vino Eliseo por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces Eliseo el profeta le dijo a Giezi su criado: llama a la sunamita, o sea, a esta mujer que era importante. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Es decir, Eliseo le dijo: vaya, me llama a esta mujer. Y ella vino corriendo donde él. Dijo entonces Eliseo a Giezi: dile a la mujer: he aquí, tú has estado atenta, solícita por nosotros, con todo esmero, nos has atendido. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que le hable por ti al rey o al general del ejército? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué petición tienes? Y ella respondió: yo estoy tranquila, yo habito en medio de mi pueblo, yo estoy contenta con lo que estoy. Aleluya. O sea, le dijo: no necesito que le hables al rey, no tengo necesidad de nada, solamente quiero honrar al siervo de Dios, solamente quiero que Dios venga cuando esté orando y que su presencia esté aquí. Verso 14. Eliseo dijo: ¿qué haremos pues por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, ya está anciano.
Ahora, para una mujer israelita, el no tener hijo era sinónimo de oprobio, de maldición. La misma Biblia determinaba que la esterilidad era una maldición. Entonces, lo que esta mujer tenía por dentro era un dolor en su corazón, que no había podido tener hijos y su marido ya estaba siendo anciano. Cuando su marido fuera anciano, significaba que se iba a quedar sin hijos, sin herederos. Su nombre, recuerde que los hijos, en especial el hijo varón, prolonga el nombre, el apellido de la persona. Pero si el varón moría sin hijos, se cortaba hasta ahí la herencia, no había quien perpetuara su nombre. Y aunque ella tenía plata, aunque no tenía problemas de enfermedad, aunque estaba sana, aunque vivía tranquila, aunque ella y su esposo eran importantes allí en esa ciudad, en Sunem, aunque ocupaban una posición social buena, había dolor en su corazón porque no tenían hijos. Tal vez era el anhelo más importante, aunque no lo mencionaban, aunque no lo decían en público. Verso 15. Entonces Eliseo le dijo a su ayudante, le dijo: llámala. Y Jesse la llamó y ella se paró en la puerta. Entonces Eliseo la mandó a llamar y ella se paró en la puerta. Pero esta es una de las bendiciones inmensas. Esta es la sabiduría que Dios le dio a esa mujer. Verso 16. Eliseo le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¡Aleluya! Le lanzó la palabra profética. Le lanzó y le quitó la maldición. Le cortó la maldición. Por el poder del Espíritu Santo y en el glorioso nombre de Jesucristo, le lanzó la palabra profética. Cuando la palabra profética viene de Dios, cuando es algo que viene del trono de Dios, corta toda maldición, corta todo espíritu de muerte, corta toda resequedad, corta todo desierto, corta toda enfermedad, todo lo que no sea de Dios. Hoy en día hay muchas personas que hablan de la profecía y de palabra profética y creen que porque toman una palabra bíblica y la lanzan, Dios está obligado a cumplirlo. Pero no es así. El requisito de la palabra profética es que viene del trono de Dios en el momento en que Dios lo determina y como Dios lo dice, no como el predicador lo dice. Es glorioso y es bonita las buenas intenciones que tienen algunos predicadores o algunos siervos de Dios que dicen ser profetas. Su intención ciertamente es buena. Quieren bendecir al pueblo, quieren bendecir la iglesia, pero no siempre es una palabra profética. La palabra profética que viene de Dios tiene varias características. La palabra profética que viene de Dios debe y puede y se debe juzgar. La iglesia tiene el derecho a juzgarla. Y Dios dijo: si se cumple esa palabra, viene del trono de Dios. Si no se cumple, es porque el predicador es presuntuoso. Qué glorioso es el Señor. Entonces aquí Eliseo lanzó la palabra profética que venía de parte de Dios. Como la mujer honró a Dios,
ahora Dios la honra a ella, porque Dios no se queda con nada. Si tú honras a Dios a través de sus siervos, Dios te va a honrar a ti. Ciertamente, y lo he venido diciendo hace 8 días que predicamos acerca de la protección, acerca de las siembras de Dios. Cuando uno honra a Dios, Dios pone una muralla alrededor de nosotros. Cuando Eliseo lanzó la palabra profética, la palabra que venía de parte de Dios, y le dice: por este tiempo, el próximo año, el año que viene, abrazarás un hijo. Aleluya. Ya había sucedido en la Biblia anteriormente, si recordamos allí cuando el Señor Jesucristo y 2 ángeles fueron a visitar a Abraham, allá en Génesis capítulo 15 y 16, allá lo miras en tu casa. Cuando fueron a visitar a Abraham, el Señor Jesús le dice a Sara, le dice: el año que viene, por este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y Sara se rió, y el Señor pregunta: ¿por qué se ha reído Sara? Por eso puso a su hijo Isaac, que significaba risa. Y aquí Eliseo le lanza una palabra de parte de Dios y le dice lo mismo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Como era algo tan tremendo para ella, era el anhelo de su corazón. Y aquí ya el Espíritu Santo ya nos dio la clave maravillosa. Si quieres ver cómo Dios resuelve los anhelos de tu corazón, honra a Dios. Como esta mujer tenía sabiduría y quiso honrar a Dios, entonces a Dios le honra y le da los deseos de su corazón. Pero como era tan importante para ella, ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. O en otras palabras le dijo: Señor, que eso se cumpla, no te vayas a burlar de mí. O le dijo: Señor, es lo que yo más he anhelado en el mundo. No hay cosa que más anhele que tener un bebé, que tener un hijo. Pero por favor, que eso se cumpla, que Dios escuche nuestra oración. Aleluya. Verso 17. Mas la mujer concibió, o sea, se cumplió la palabra, y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo el profeta le había dicho. Gloria al Altísimo, bendito su glorioso nombre. Las oportunidades de Dios. ¿Cómo se gestó esa oportunidad? Durante muchos años ella anheló en su corazón. Sufrió la vergüenza y la amargura de no tener hijos. Aunque era una mujer importante, tenía riquezas y posición social, tal vez alcanzaba a escuchar cómo sus amigas, cómo toda la gente de la ciudad decía: si ven a la fulana, no tiene hijos, es estéril, Dios la castigó con esterilidad. Tal vez su familia decía: esa va a ser la tía solterona. Tal vez mucha gente se burlaba de ella porque no había podido tener hijos. Pero un día el Espíritu Santo la guió a que invitara al siervo de Dios, para que el siervo de Dios se quedara allí en su casa y la presencia de Dios viniera. Cuando la palabra de Dios dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Cuando Jesús viene, cuando la presencia del Señor Jesucristo resplandece, entonces todo es hecho vida, porque Él es la resurrección y la vida. Alabanza su glorioso nombre. Y entonces el siervo de Dios está allí, y ella entendía y la sabiduría de Dios, y dijo: si la presencia de Dios viene, van a suceder cosas. Y Dios cogió esa oportunidad para cortar la maldición y para traer la gloria de Dios allí a ese lugar. Alabanza su glorioso nombre. Y una mujer que había sido estéril por muchos años, con una sola palabra venida del Espíritu Santo, ahora es sana.
ahora es bendecida. Por un momento, piense usted allí por un momento, ¿cómo sería la alegría de esa casa? ¿Cómo sería el regocijo? Todo el mundo estaba feliz. La fulana ahora tiene un hijo. Se cumplió lo que tanto anhelaba. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Cuando Dios contesta, cuando Dios responde los anhelos de nuestro corazón, el corazón se llena de gozo, se inflama de alegría, porque es Dios mismo el que contesta. Aleluya. Verso 18. Pero faltaban cosas, oportunidades de Dios. Y el niño creció, tal vez 7 o 8 añitos. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. O sea, el papá estaba en el campo segando el trigo allí con los trabajadores, y el niño fue allí donde el papá tal vez olvidó ponerse un sombrerito, cubrir su cabeza, y se insoló. Y verso 19. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Porque tal vez el sol vino muy fuerte sobre el niño y le empezó a doler la cabeza. Y el padre, el papá del niño, no tenía sabiduría al igual que la mamá. Aquí podemos ver la diferencia entre el uno y el otro. La mamá era sabia, la mamá le gustaban las cosas de Dios y buscaba lo espiritual. El papá era medio dormilejo, el papá era medio ahí, su mente solo en lo mundano. Y entonces el padre llama a un criado y le dice: lléveselo a la mamá, rápido. No piensa, no busca lo espiritual, no cayó en cuenta que fue un milagro de Dios ese niño, no pensó que si fue Dios el que me lo dio. La responsabilidad de él como papá debía haber sido inmediatamente buscar a Dios, buscar al siervo de Dios, porque él vio que fue resultado de una palabra, de un milagro de parte de Dios. Pero no. El hombre quedó un poco lento de su corazón, un poco en su mente, encerrado solo en lo mundano. Y entonces lo único que se le ocurre es llamar ahí a un criado y le dice: lléveselo a la mamá de él, porque el pelado está como mal. Verso 20. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Fue fuerte lo que el niño sufrió, la insolación que sufrió, y murió en las rodillas de su mamá. Pero ella, recuerde que ella era una mujer que sabía de las cosas de Dios, que entendía lo espiritual. Ella entonces subió, o lo llevó cargado, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. ¿Por qué lo acostó sobre la cama del varón de Dios? Porque ella entendía claramente que la unción va con el varón de Dios, y que allí en la cama del varón de Dios, donde dormía el varón de Dios, había unción, estaba la presencia de Dios. Entonces en su corazón dijo: lo voy a acostar allí, para que esté en un lugar apartado para Dios. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Le dijo: dígale a uno de los empleados que me ensille una asna. En ese tiempo era el transporte más rápido que había. Los más ricos tenían caballos, los de clase media tenían asnos o burritos, y los pobres solo alpargata, a puro pie. Y entonces le dice: mándeme ensillar una asna rápido, que necesito ir donde el profeta, donde el varón de Dios. Y el esposo, verso 23, el esposo que no se metía con Dios, que no buscaba de Dios, que era un poco lento, le pregunta: ¿y para qué vas a buscar al varón de Dios?
hoy no es festivo, hoy no es domingo, hoy no es día de culto. Y ella respondió, paz, o le dijo, tranquilo, usted no entiende nada. Verso 24, después hizo enalbardar el asna o enjalmar el asna y dijo al criado, guía y anda o córrale y no me hagas detener en el camino sino hasta cuando yo te diga. O sea, le dijo, vamos rápido. Verso 25, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, o sea, se fue a buscarlo donde vivía Eliseo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo a su criado Giezi, he aquí, ahí viene la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella le dijo, sí, bien. O sea, Giezi, el criado de Eliseo, salió corriendo a encontrarla. Y Eliseo le mandó a preguntar, ¿está todo bien? Y ella le dijo al criado, bien. Pero cuando llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies, o sea, se botó a los pies de Eliseo y lo agarró de los pies. Y se acercó Giezi para quitarla. Pero Eliseo, el varón de Dios, le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Le dijo, el alma de esta mujer está en gran dolor y Dios no me ha revelado aún por qué razón está en dolor. ¿Por qué estaba en dolor? Porque su hijo había muerto y estaba acostado allí en la cama del varón, el cadáver, esperando a ver qué hacía. Ella dijo, le pedí yo un hijo a mi señor, dije que no te burlases de mí. Entonces la mujer en su miedo, en su temor, le reclama al siervo de Dios y le dice, yo no pedí un hijo, yo tenía miedo de esto. Por eso era que yo no pedía hijo, porque tenía miedo que una vez que naciera el bebé, que nosotros lo amáramos profundamente, ahora el bebé muriera. Verso 29. Entonces dijo Eliseo el profeta a Giezi, ciñe tus lomos. En palabras de hoy sería, abroches el cinturón y toma mi báculo en tu mano. El báculo representaba el poder, representaba autoridad. El báculo era el palo que cargaba el pastor con el que guiaba las ovejas. Y ve, o arranque, porque era más joven el criado, obviamente. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. No era que Eliseo le estuviera diciendo que fuera un grosero y no contestara al saludo. Lo que le estaba diciendo es que no se ponga cuando está la unción a saludar, porque la unción se va. La importancia del punto de contacto de la unción. Cuando Eliseo toma el báculo y se lo entrega a Giezi, el criado, y le dice, vaya y colóqueselo en el rostro al niño. Lo que significa el báculo representa la autoridad de Dios. El báculo representa que Dios está ejerciendo la autoridad. Y si Giezi se pone a saludar personas por el camino, se desvía el motivo, se distrae y la unción se va. Por eso es tan importante cuando la unción está cayendo en el culto, cuando la presencia de Dios está fluyendo. Por eso es tan importante no dejarse distraer, porque a veces si se distrae un instante, pierde el plan de Dios para usted en ese día. Cuando el apóstol Pablo, cuando ya era ungido por el Señor Jesucristo y andaba sanando las personas en las iglesias donde iba, él se quitaba cualquier prenda, un pañuelo, y en ese iba el poder de la unción del Espíritu Santo. Entonces aquí le dice, no saludes a nadie, sino corre y colócalo en el rostro del niño. Y Eliseo le dijo a la madre del niño,
vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, le dijo, tranquila, voy a estar contigo todo el tiempo. Él entonces se levantó y la siguió. Eliseo se fue con la mujer otra vez de vuelta para la casa. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Hemos visto la actitud de varias personas. Aquí este criado, que tampoco era nada espiritual, fue y colocó el báculo, el palito sobre el cadáver del niño, y como vio que no se despertó ahí mismo, otra vez lo cogió y se devolvió a decirle a Eliseo, no pasó nada, no, pues no funcionó, no, pues yo creo que el Espíritu Santo no está viniendo, yo creo que no hay unción, porque no revivió. Incredulidad. Si hubiera sido más espiritual, se hubiera arrodillado y hubiera empezado a clamar a Dios por la presencia de Dios sobre el niño. Pero no, su mente estaba en lo que sus ojos ven, no en lo espiritual. Viniendo Eliseo a casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, el hombre de Dios, el que tiene el corazón de Dios. Él sí sabía lo que había que hacer, y entonces entró en el cuarto, cerró la puerta y empezó a clamar a Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Lo que hizo Eliseo fue acostarse sobre el cadáver del niño para que la unción de Dios traspasara y pasara directamente sobre el niño. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, que era una niñita de 12 años, tan solo tocó su mano y le dijo, Talita cumí, niña, levántate, porque Jesús es la unción, porque Jesús es la vida. Pero aquí el profeta representaba a Dios y tenía la unción de Dios, entonces por eso se acostó, y dice, y el cuerpo del niño entró en calor, empezó otra vez a recibir vida. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aleluya, aleluya, un milagro de Dios, oportunidad de Dios. Entonces llamó a Giezi y le dijo, llama a la tsunamita, o sea, la mujer. Seguramente la pobre mujer estaba por allá afuera en un rincón, llorando, acongojada, lleno su corazón de dolor por su hijo. Y él la llamó, y entrando ella, Eliseo le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y tomó a su hijo y salió. Aleluya. La alegría de esa mujer, después de ver el dolor de ver a su hijo muerto, ahora ve que vive y que el siervo de Dios se lo vuelve a entregar. La alegría y el gozo de esa mujer, increíble. Oportunidad de Dios. Nosotros a veces nos quejamos por cualquier cosa, nos quejamos por cosas pequeñas, nos quejamos por cosas minúsculas, pero yo creo que no existe un dolor más grande para una mamá que la muerte de un hijo, y no existe una alegría más grande para una mamá que un hijo que haya resucitado, que estaba perdido y Dios lo resucita. Oportunidades de Dios, alabanza a su glorioso nombre. Aquí no termina la historia, porque Dios prepara todo para mostrar su gloria en favor de los que le aman, en favor de los que le buscan de verdad con un corazón limpio. No termina ahí la historia. Sigue en el capítulo 8 de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 8. Leyendo la historia, puedo
entender que como el esposo no le gustaban las cosas espirituales, como era solamente pendiente de las cosechas, de la siega, de esto, pero ni entendía las cosas de Dios, murió. Pero en el capítulo 8 de Segunda de Reyes dice: habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él le había hecho vivir. O sea, Eliseo además vino y le dijo algo a esa mujer, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Fíjese que le dice, le habló a la mujer. ¿Dónde estaba el esposo? Pienso que el esposo murió y ella estaba con su hijo, pero como Eliseo vio que ella amaba lo espiritual, entonces viene y le advierte y le dice: Dios va a traer castigo sobre la tierra, y el castigo es un hambre tremenda por 7 años. Verso 2: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, porque esa era una mujer obediente, porque entendía las cosas de Dios. Y ella dijo: si el varón de Dios lo está diciendo, es porque así es. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Oportunidades de Dios. Durante muchos años ella no había entendido esto de la palabra profética, pero ahora su corazón está pendiente de toda palabra que viene de Dios. Verso 3: cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Es decir, ella se fue para otra tierra porque vino hambre ahí en Sunem, y dejó su tierra abandonada, dejó su casa abandonada, y efectivamente vino una gran hambruna. Pero cuando pasaron 7 años, se devolvió y dijo: voy a ir por lo que es mío. Y cuando llegó, vino a implorar al rey para que le devolvieran su casa y sus tierras. Y mire lo que estaba pasando: oportunidades de Dios. Ya Eliseo tal vez había muerto. Y entonces Jesse, el criado de Eliseo, justo en ese momento está hablando con el rey de Sunem, con el que gobernaba, con el presidente pues de aquella ciudad. Y mire lo que está pasando. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Este rey, el rey de Sunem, era hambriento por las cosas de Dios, y obviamente no existía la Biblia, entonces se pasaba todo por voz, de generación en generación, de persona a persona. Y entonces el rey le está diciendo a Jesse, el que fue criado de Eliseo: cuénteme todos los milagros que hacía el varón de Dios. Y preciso Jesse le está contando acerca de la tsunamita, cuando la tsunamita aparece para implorar al rey que le devuelvan su casa y sus tierras. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, o sea, cómo había resucitado ese niño, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: rey, señor mío, esa es la mujer, y este es el hijo el cual Eliseo hizo revivir, o le devolvió la vida. Aleluya. Dijo: esa es la mujer que Eliseo le hizo el milagro. Preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Oportunidades de Dios. Cada milagro es para la gloria de Dios. El milagro no fue solamente para la mujer que le devolvió a su hijo vivo otra vez. El milagro no fue solamente para el niño que murió y ahora Dios lo ha resucitado. No, el milagro también fue para el rey y para todo el reino. Imagínese si el rey vio el milagro, imagínese si el rey escucha el milagro ahora y ahora está hablando con la mujer que sucedió el milagro. Imagínese toda la gloria de Dios extendida por todo el reino. Verso 6: preguntado el rey a la mujer, ella se lo contó.
Entonces el rey ordenó a un oficial al cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas, o sea, su casa y sus tierras, todo, y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea, no solamente le devolvieron las tierras, sino dijo: todo lo que haya producido esa tierra, devuélvaselo por 7 años. Oportunidades de Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Era una mujer sabia y un día entendió y dijo: si yo le construyo a un hombre de Dios, si le construyo al siervo de Dios un lugar para que él se quede, él va a traerme la presencia de Dios. Ella lo entendió, y aunque no estaba pidiendo nada, aunque no pidió nada a cambio, Dios mismo le dio lo que ella anhelaba. Ella anhelaba un hijo y Dios se lo dio. Pero ahí no paró todo. Había que magnificar la gloria de Dios. Entonces el niño se insoló y murió. Pero Dios, a través del profeta y del poder del Espíritu Santo, en el glorioso nombre de Jesucristo, lo resucitó. Para que todo un reino, para que toda una ciudad, para que todo un pueblo conociera que Dios es maravilloso. Para que todo un pueblo conociera que Dios vive por siempre. A veces nosotros nos preguntamos por qué sufrimos. A veces nos preguntamos por qué vienen adversidades, por qué vienen cosas malas si yo busco de Dios. Si mi pensamiento, mi sentir, yo amo al Señor, oro, hago mi devocional, hago intercesión, le sirvo a Dios con alegría, pero aún así me vienen sufrimientos. Romanos capítulo 5, verso 3 y 4, el Señor nos explica que a veces viene un sufrimiento, porque como le vino a esta mujer en Sunem cuando su hijo murió, el dolor fue tremendo porque su hijo murió, pero el sufrimiento vino porque Dios la estaba preparando para cosas más grandes. El Señor dice que Él nos moldea y nos prueba como a oro en el fuego. El oro se prueba en el fuego. Entonces Romanos capítulo 5 verso 3 dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, la angustia, el dolor, el sufrimiento produce paciencia. Aleluya. Verso 4 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En otras palabras, el dolor, el sufrimiento es la oportunidad de Dios para mostrar su grandeza. El dolor y el sufrimiento sirven para que nosotros perfeccionemos el carácter. Cuando las cosas no nos salen como queremos, es porque Dios tiene cosas mejores y más grandes para nosotros. A veces luchamos y nos derrotamos solos y caemos vencidos, pero 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Jehová. Si nos agarramos de Dios, esta mujer tsunamita, lo sabio que hizo fue que de inmediato se fue y buscó el varón de Dios y se agarró de los pies del varón y dijo: no te voy a soltar hasta que tú no me ayudes. Si nos agarramos de Dios con un corazón de verdad apasionado por el Señor, la temporada difícil termina y resplandece la gloria de Dios. Vienen tiempos de bendición, vienen tiempos maravillosos para muchos de nosotros. Pero también debes recordar que Israel, aunque tenía la promesa de la tierra prometida, duró 40 años en el desierto, dando vueltas hasta que la primera generación murió. Que no nos coja dando vueltas en el desierto,
por la incredulidad, por la rebeldía, por la dureza de corazón, por la quejumbre, porque a veces nos quejamos mucho. Dios aborrece la queja porque la queja va en contra de la fe. Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos. David, el rey de Israel, con quien Dios hizo un pacto. David, aquel maravilloso rey que Dios mismo dijo: David tiene un corazón conforme al mío. Dios mismo dio testimonio de David. Era el más pequeño de 8 hermanos. Sus hermanos tenían atributos que David no tenía. Eran fuertes, grandes, poderosos, guerreros de batalla. David era el chino de los mandados. Su papá Isaí lo había colocado para que cuidara las ovejas allí en el monte. Pero David no empezó a llorar por eso, ni se sentía mal, ni decía: yo soy el más despreciado, la oveja negra de la familia, mi papá no me quiere. No decía nada de eso. David lo que hacía era que cuidaba las ovejas conforme le habían encargado sus padres, pero al mismo tiempo amaba al Señor y pasaba horas cantándole a Dios. De hecho, muchos de los salmos los escribió allí mientras pastoreaba las ovejas. En 2 de Samuel, verso 23, él mismo dice: el dulce cantor de Israel, porque el placer, lo que a él le encantaba en su corazón, era adorar a Dios. No se quejaba porque no tenía los mismos privilegios de sus hermanos. Sus hermanos fueron enlistados en el ejército de Israel. Seguramente eran oficiales de renombre, con uniforme, y todo el mundo les obedecía. Seguramente eran capitanes de 1000, eran personas importantes. Él solo cuidaba ovejas. Pero un día Dios mismo dijo: es la oportunidad de Dios, porque Dios examina los corazones, porque Dios mira los corazones. Y dijo el Señor: es la oportunidad de Dios. Y mandó al profeta Natán y le dijo: me he escogido rey de Israel, ve y búscalo. Y ustedes conocen la historia. Y Natán llegó allí a la casa de Isaí, y entonces le dijo: he venido porque Dios me ha enviado. Y entonces Isaí le sacó al primero de sus hijos, que era Abinadab, y era un hombre fuerte, guerrero, bien plantado, de buen parecer. Y cuando lo vio el profeta, dijo: ese es el rey que Dios ha escogido. Y Dios le dijo: no, Señor, ese no es, porque el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y así le fue haciendo pasar cada uno de sus 7 hijos. Y él dijo: ninguno de esos es. Y entonces le pregunta a Isaí, el papá de David, y le dice: ¿ya no tiene más hijos? Y Isaí dijo: bueno, pues sí, me queda uno, el más chiquito, el que hace los mandados. Por allá está en el monte cuidando las ovejas. Dijo: tráigalo. Usted conoce la historia allí. Cuando entró David, Dios le dijo al profeta: úngelo, porque ese es. A partir de ese momento que fue ungido, lo más maravilloso de ese pasaje, cuando fue ungido, es que la Biblia relata y dice: a partir de ese momento el Espíritu Santo vino sobre David. Aleluya. Y fue rey de Israel, el más grande rey de Israel. Tanto que Dios hizo pacto con él. No David hizo pacto con Dios.
David solo tuvo en su corazón construirle un templo a Dios. Pero Dios hizo un pacto con David y le dijo: eternamente, perpetuamente, un hijo tuyo se sentará en el trono de Israel. ¿Quién era ese hijo? El Señor Jesucristo. Jesucristo el Señor, por eso es de la línea de David, por eso es descendiente de David, porque se tenía que cumplir el pacto que Dios hizo con David. Aleluya, oportunidades de Dios. Otro ejemplo, lo encontramos allá en Génesis. Otro joven prototipo de Cristo que se llamaba José. ¿Conocen ustedes la historia? José tenía 12 hermanos, pero su papá lo amaba más que a sus hermanos y le hizo una túnica de colores. Y un día José fue allí al campo y sus hermanos lo echaron en un hueco, lo vendieron a unos madianitas que lo vendieron a los egipcios. Otro día allí llegó a Egipto y entonces a José le sirvió muy bien allí a un personaje en Egipto, pero la mujer quería tener relaciones con él y José no quiso, entonces lo metieron a la cárcel. Pero José no se deprimió. José no empezó a llorar: ¿por qué me pasa esto a mí? La vida me ha dado duro. No, su confianza estaba en Dios. Y José decía: Dios algún día me va a mirar. Oportunidades de Dios. Efectivamente, un día Dios lo miró y le dio la facultad, el poder de interpretar sueños. Y José le interpretó un sueño a Faraón y vino a ser el más poderoso de toda la tierra para cumplir un plan de Dios. Oportunidades de Dios. A veces sentimos que nuestra vida solo ha sido dura, de sufrimientos, de golpe tras golpe, de caída tras caída, pero nada de eso permanece para siempre. Un día aparece una oportunidad de Dios. Un día el Señor nos mira con misericordia. En Primera de Pedro capítulo 5 verso 10, la palabra dice que Dios nos restaura, nos afirma y nos establece. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, aleluya, Dios mismo nos llamó, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El Señor prevé que padecemos algunas temporadas, que tenemos sufrimiento algunas temporadas. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padecemos un poco de tiempo para fortalecernos, para ser establecidos en el plan de Dios. Oportunidades de Dios para que Él resplandezca su gloria en toda la tierra. Alabanza a su santo nombre. El Salmo 34, 19: muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Alabanza a su glorioso nombre. No dice que no vamos a tener angustias. Claro que tenemos angustias, pero de todas esas angustias Dios nos libra. Más ejemplos en la Biblia. Una mujer cuyo nombre era Ana, que también era estéril, y la gente se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Ya expliqué que la esterilidad era sinónimo de maldición, de oprobio. Pero Ana subía con su esposo cada año al templo y derramó su alma delante de Dios, le rogó al Señor, le suplicó. Oportunidades de Dios. Y Dios se acordó de Ana. No tuvo uno, tuvo 6.
Uno, que fue Samuel, se lo dedicó al Señor y vino a ser profeta en Israel. Y además de Samuel tuvo 5 hijos más. Oportunidades de Dios. En el libro de Esther, el rey tenía a su esposa, estaba casado con su esposa, la reina se llamaba Vasti. Pero un día Vasti le faltó al respeto al rey. Eso no era perdonable allí en Oriente, y el rey la sacó y le dijo: no más con ella, necesito otra reina. Esther era judía, sobrina de Mardoqueo. Estaba buenamente en su casa. Tal vez oraba al Señor por su pueblo, tal vez intercedía. Oportunidades de Dios. Y de pronto le llega la noticia: Esther, prepárese porque la necesitan en palacio. Y estuvo allí 1 año en palacio preparándose entre hartas mujeres para ser escogida como reina. Luego de 1 año fue presentada al rey. Oportunidades de Dios. Y el rey escogió a Esther porque la vio hermosa, mucha más gracia que las demás. Lo que no sabía Esther era que Dios tenía un plan con ella para salvar a todo el pueblo de Israel. Jamás en su mente, mientras jugaba, a Esther la crió su tío Mardoqueo. Quiere decir que no tuvo mamá ni papá. Quiere decir que no tenía familia. Quiere decir que durante muchos días estaba afligida. No tenía lo que tienen los demás. Sin embargo, un día Dios la escoge. Oportunidades de Dios. Y así podría seguirles nombrando muchos. Raquel, la mujer que fue escogida para ser la esposa de Isaac. Le tocaba cuidar el ganado, hacer muchas cosas, pero un día Dios la miró y fue escogida para ser heredera de la bendición, para ser heredera del pacto de Dios. Oportunidades de Dios. ¿Dónde nosotros ponemos nuestra mirada? 2 Corintios capítulo 4 verso 18. Donde pongas tu mirada es lo que abre la puerta para la oportunidad de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, las angustias temporales, sino las que no se ven, o sea, lo espiritual y eterno. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la llave. Poner nuestro corazón en las cosas de Dios, confiados en Dios, amando a Dios, esperando en Dios. Él lo hará. Padre, gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos mandas, Señor, en tu palabra que aún en las tribulaciones te demos la gloria, Señor. Que aún en los tiempos difíciles alabemos tu santo nombre. Que nunca dejemos de buscarte, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, ahora sabemos que toda temporada pasa, que los tiempos difíciles pasan, que los tiempos de enfermedad pasan y vienen los tiempos de salud, que los tiempos de tristeza pasan y vienen los tiempos de alegría, que hay tiempos para amar y tiempos para ser odiado, que tiempos para abrazar y tiempos para rechazar. Tú lo sabes todo, Señor. Te pedimos que nos des un corazón, Señor, a todo este pueblo, a las familias de la Iglesia Jesucristo Impacto a las Naciones, que nos des un corazón apegado a ti, Señor. En el nombre de Jesús.
y que se den las oportunidades, Señor, que tu gloria resplandezca en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, a bendecir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra de Dios en el Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. La palabra de Dios nos declara: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando tenemos un corazón agradecido, honramos a Dios con lo que Él nos da. Esta mujer tsunamita que vimos en la predicación estaba honrando a Dios. Ella no se puso a pensar como piensan los muchos mundanos. No, ¿yo qué le voy a dar al pastor? ¿Eso para qué? Los pastores tienen mucho. No, ella dijo: le voy a construir una habitación porque quería honrar a Dios. ¿Qué hizo Dios? No solo le dio un hijo, no solo le resucitó un hijo, sino que además le devolvió todos sus bienes multiplicados. Porque Dios honra al que le honra. Aleluya. Alabanza al glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, queremos honrarte con todo nuestro corazón. Que esta semilla, no importa si es mucha o poca, Señor, pero que esta semilla, Señor, lo hacemos con alegría y gozo en el corazón, creyendo, Señor, que alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu glorioso nombre.